Hola, soy Moisés. Bienvenidos al megacurso avanzado de desarrollo web Maestría en JavaScript que presento para los megacursos.com. En la clase de hoy, que por cierto es la primera de esta maestría, vamos a ver una base de lo que es JavaScript, qué significa para nuestras web, qué podemos hacer con ellas y empezar a trastear en cuanto antes con el JavaScript para completar nuestro ejercicio de Nueva York, que si recordáis dejamos pendientes en la anterior parte del curso. Lo primero que deberíamos contestar es ¿qué es JavaScript? JavaScript está presente en la mayor parte de las páginas web que vemos en el mercado actual. Por ejemplo, en los megacursos.com lo encontramos en el slide que nos presenta los megacursos y que, teniendo una pequeña interacción, como veis aquí, pinchamos para atrás y para adelante y vamos viendo las fotos o con la publicidad de cada apartado. Esto es un JavaScript, recibe el nombre de un slide o base de fotografías, pero el motor principal de esto, aparte de CSS y HTML, desde luego es JavaScript. Además, con JavaScript podemos hacer aplicaciones web muy sofisticadas como esta que tenemos en pantalla, que nos permite hacer dibujos y luego cambiarle los colores de forma dinámica. Esto es una potente herramienta de JavaScript muy sofisticada que permite hacer este tipo de genialidades. Y además, el JavaScript también nos permite conseguir páginas artísticas como las que tenemos aquí en la foto usando una librería específica de JavaScript que se llama Parallax, que permite hacer cosas tan alucinantes como lo que estáis viendo en pantalla. Bueno, pues hemos plantado la base. Con el JavaScript podemos conseguir cientos de efectos bonitos. De hecho, solamente tu imaginación va a ser el límite, porque con la tecnología esta vamos a conseguir llevar las páginas a un grado de interactividad nunca antes imaginado. Así que ánimo, porque vamos a empezar con el JavaScript. Lo primero que podemos decir, además de lo que hemos visto ya, es que el JavaScript es un lenguaje de programación que lo vamos a incluir en nuestras páginas web para añadir interactividad. Ya hemos visto aquí que con el HTML y el CSS podemos hacer muchas cosas, pero hay cosas que se nos quedan cortas, como por ejemplo, si yo quiero pinchar aquí los botones y que se vaya cambiando el contenido de forma dinámica, sin necesidad de que se pase la página, de que cambie la URL. Así es que creo que lo mejor es que empecemos ya directamente a hacer un pequeño JavaScript. Como hemos visto con el CSS, en JavaScript lo que vamos a hacer es poner una hoja aparte. En la mayoría de los casos será mejor así. Pero para empezar ahora vamos a iniciarlo de tal forma que sea muy sencillo para vosotros, los que nunca habéis trabajado con JavaScript, y no tengáis ningún problema. Así que estos primeros capítulos lo vamos a poner dentro del head. Dentro del head pondremos una etiqueta especial que sirve para poner códigos, y esa etiqueta es la siguiente. Ponemos script y vamos a poner language, lenguaje, y ponemos pues JavaScript, por ejemplo, JavaScript, así como aparece aquí en pequeño. Y también estaría bien poner type test JavaScript. Y la abrimos y la cerramos. Bueno, pues todo el código que nosotros pongamos va a estar siempre dentro de estas dos etiquetas. Otra cosa es cuando lo pongamos aparte por necesidades de que va a ser muy largo o que muchas páginas van a leer de este código, pues la filosofía es lo mismo que lo de los estilos CSS. Si está en una hoja aparte, va a ser más sencillo que todos puedan acceder ahí a la fuente principal e ir leyendo. Pero si alguna vez tenemos que ponerlo, pues lo ponemos así. Vais a ver muchos scripts que simplemente ponen así, script y script. Pero nosotros queremos hacer prácticas bien hechas y lo que recomienda el W3C es que especifiquemos que hablamos de JavaScript y que además va a ser del tipo test JavaScript.
Así que nos acostumbramos a ponerlo bien hecho y no hay ningún problema. Mirad, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que cuando se cargue la página web escriba una alerta. Una alerta es un mensaje que sale en pantalla cuando algo no funciona bien. Se utiliza mucho en los formularios. Si alguien escribe un número en la casilla del nombre, pues salta la alerta y viceversa. Si en la casilla del teléfono yo escribo un número, escribo un nombre, me tiene que saltar esta alerta. Pues vamos a poner aquí alert y veis que en el Dreamweaver se nos pone en rojo la etiqueta script y las palabritas de JavaScript se nos ponen en color rosa. Pues vamos a poner aquí alert y ponemos soy Moisés. Bueno, cada uno lo que quiera. En el alert siempre nos vamos a acostumbrar a poner las comillas simples. No hay ningún problema si les ponemos dobles. Lo que no debemos hacer es mezclarlas. Pero para evitar problemas cuando pasemos a códigos más complicados, es mucho mejor tenerlas ahí simples. Pues vale, yo guardo la página y si he abierto correctamente la etiqueta y la he cerrado correctamente, me tendrá que salir una ventana de alerta cuando se cargue la página web. Vamos a refrescar, pincho en el navegador y refresco. ¿Veis? Y me sale la alerta. Soy Moisés. Le damos a aceptar y ya está. Bueno, pues ya hemos conseguido ver que funciona nuestro JavaScript. Mirad, a veces os va a pasar que probáis un programa y no funciona, no pasa nada. Pues lo más sencillo es poner un alert porque así vemos si realmente está leyendo estas líneas de código. Podría ocurrir que estuviera mal puesto algo, que estuviera una comilla sin cerrar, y al no estar perfectamente escrito esto, no funciona el código. Por eso, la forma más eficiente de saber si un código funciona o no es poner el alert. Vale, como veis, podemos cambiar el mensaje sin ninguna dificultad. En vez de Moisés, soy Pedro. Refresco. Perdón, refresco aquí. Bueno, vamos allá, a ver, porque vamos a cargar la página otra vez. Aquí estamos, ¿eh? Y me pone soy Pedro. ¿Veis la idea? Pues ahí es perfecto. Vamos a hablar un poquito de lo que son las variables, aunque lo vamos a ver más adelante, más despacio, porque esta clase quiero que sea muy sencilla y que podamos terminar nuestro ejercicio, esto es lo fundamental, pero que entendamos lo que estamos poniendo, porque de nada sirve poner códigos sin entender bien lo que estamos haciendo. Mirad, una variable tenemos que entenderla como una caja donde yo guardo cosas. Pues yo tengo una caja de cartón, de madera, de metal, y yo ahí puedo guardar lo que quiera. Mirad, vamos a poner aquí una variable que sea, por ejemplo, nombre. Y tenemos que imaginar que este nombre es como una caja de cartón. Yo en el nombre puedo poner lo que quiera. Puedo guardar Moisés, puedo guardar Pedro, pero siempre la variable se llama nombre. Otra cosa diferente es el contenido. ¿Cómo le digo a la caja nombre que guarde un contenido? Pues lo pongo así. Nombre es igual y con comillas simples pongo Moisés. ¿Veis? Yo he definido una caja que se llama nombre. Y a esa caja le doy este contenido, Moisés. Y ahora quiero mostrar por pantalla el contenido de la caja. Pues como lo pongo aquí, pues pondría nombre. Pero lo pongo sin comillas, porque es una variable y las variables nunca le ponemos comillas, porque son como espacios que se reservan en la memoria del ordenador para guardar cosas que pueden cambiar, ¿eh? Vamos a guardarlo, refresco, ¿veis? Y me pone Moisés. Vamos para atrás otra vez. Y ahora digo aquí, en vez de Moisés, voy a poner Pedro. ¿Veis? La variable sigue siendo la misma. La caja, el contenedor, le llamamos nombre. Pero ahora cambio el contenido. ¿Veis? Y ahora le pongo Pedro. Vamos a refrescar y ahora sale Pedro.
¿Por qué razón? Porque he cambiado el contenido de la caja nombre o de la variable. ¿Y cómo lo cambio? Lo cambio con el igual. El igual es un operador de asignación, es decir, sirve para asignar el valor que pongo a la derecha a la variable que tengo a la izquierda. Bueno, no os preocupéis si esto es un poquito lioso ahora mismo, porque ya os digo que lo vamos a repetir más veces, pero quisiera que nos fueran sonando los conceptos. De todas formas, yo cuando pongo el alert, no tiene por qué aparecerme el nombre a palo seco y ya está. Mirad, ahora me aparece aquí el nombre, ¿veis? Pero imagínate que yo quisiera que esto fuera un concurso, pues yo podría combinar una cadena de texto con una variable. Una cadena de texto también recibe el nombre de string. Lo voy a escribir aquí para que lo veáis bien. String. Eso es una cadena de texto. Y podría ser la siguiente. El ganador es... Ponemos el espacio, ¿veis? Esto es una string, una cadena de texto, simplemente un texto que aparecerá por pantalla. Y esto es una variable. Como estoy mezclando dos cosas sin más, aquí me sale un error. ¿Veis? En la línea 11 está marcado de rojo, significa que algo no funciona bien. ¿Cómo lo soluciono esto? Pues fijándome. La razón es porque yo no puedo poner juntas una cadena de texto y una variable sin más. Me falta el símbolo de la suma. Con el símbolo de la suma lo que hago es concatenar este string, esta cadena de texto, con la variable. La variable en este caso vale Pedro. ¿Lo veis? Lo guardo, refresco la pantalla y me sale el ganador es Pedro. Pero si ahora por la razón que sea aquí pongo el ganador es Juan, o sea pongo nombre Juan, al refrescar me aparecerá el ganador es Juan. ¿Lo veis? Así están las cosas. Esto ya os digo, al principio puede ser un poquito lioso, pero lo vamos a hablar más veces y además podéis repasar el vídeo todas las veces que queráis. Simplemente recordamos que una variable es como una caja donde yo meto diferentes cosas. Puedo meter diferentes cosas, perdón, solo puedo meter una a la vez, ¿eh? En este caso voy a meter un nombre que puede ser Pedro, Juan, Moisés, Juana, lo que sea. Y luego, si yo lo quiero imprimir por pantalla con un alert, pues tengo que poner el nombre de la variable, que en este caso también es nombre, ¿eh? Y pondría aquí el ganador es simplemente porque quiero poner un texto de acompañamiento a este valor. Bueno, vamos a ver una cosa. Mirad, ahora en vez de poner un alert, voy a poner lo siguiente. Voy a poner document write y pongo nombre. Document write y pongo nombre. Vamos a refrescarlo. Igual no se ve muy bien. ¿Veis? Aquí arriba del todo me escribe el valor de la variable nombre, que ahora mismo es Juan. Si pongo Pedro, lo refresco y me escribirá el valor de nombre, que en este caso es Pedro. ¿Lo veis? Bueno, ¿qué es lo que hace document write? Document write lo que hace es escribir lo que le pongamos aquí. También puedo poner buenos días sin ningún problema. Lo guardamos y lo refrescamos y aquí me lo escribe. ¿Veis? Buenos días. Pero voy a dejarlo como estaba y vamos a hacer que escriba el valor de nombre. Refrescamos y aquí me lo escribe. Bueno, document write lo que hace es escribirme en la hoja lo que yo le pongo aquí. Decimos que el JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero tiene su razón de ser porque el JavaScript se basa en objetos. Un objeto es, por ejemplo, document. Document se refiere a la pantalla. Si pusiéramos un formulario, pues un formulario sería un objeto.
La sección también es un objeto. Un artículo es un objeto. Un P es un objeto. Por lo tanto, decimos bien cuando decimos que el JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Y ese sería el nombre del objeto. Pero para hacer cosas, para conseguir hacer cosas, necesitamos utilizar los métodos. Un método es un verbo. Write es un método y es un verbo. ¿Qué es lo que hace? Escribir en el document, que ya decimos que se refiere a la pantalla, lo que le digamos. Un método también se le suele llamar una función. Método y función son palabras sinónimas. Un método o una función es una línea de código o líneas de código que hacen algo. Y siempre suelen ser verbos, porque son acciones. ¿Cómo podemos juntar un objeto con un método? Pues podemos poniendo el punto, ¿veis? A la izquierda ponemos el objeto sobre el que queremos referirnos, en este caso el document, que representa la pantalla del ordenador, ponemos un punto y luego ponemos el método, que es escribir en inglés. Bueno, esto sí que hay que un poquito aprender inglés porque los métodos y casi todos los lenguajes de programación están pensados para el inglés, por lo tanto hay que soltarse un poquito en este idioma, al menos a nivel de escritura. Bueno, pues aquí ya entendemos objeto y método. Y un objeto y método van separados siempre con un punto. Si no, nos va a dar error. Bueno, pues ya hemos visto cómo podemos escribir algo por pantalla. También hemos visto cómo poner un alert para que salga esto como en un mensaje de alerta. Y hemos visto lo que es una variable, que es una caja donde guardamos un valor. Para que entendamos esto un poquito mejor, vamos a poner otro ejemplo. Mirad, si yo quiero, bueno, lo voy a escribir aquí encima, no pasa nada, porque podéis recuperar el vídeo. Imagínate que yo tengo aquí la variable que se llama sueldo, que es mi sueldo, y yo le digo, sueldo es igual a 1000 euros. Bueno, ahora mismo, tal como están las cosas, ¿quién los pillará, verdad? Vale, pues yo quiero saber cuánto voy a cobrar porque me van a descontar el 15%, por ejemplo, del sueldo, en concepto de IRPF. Bueno, pues podríamos poner aquí IRPF, que es otro valor, es igual al 15 por 1000 entre 100. Es decir, el 15% de 1000 euros. Pues entonces, yo si quiero saber lo que me van a descontar, pondría aquí un alert y diría, te van a descontar, espacio, ponemos un más, ponemos IRPF, que es el valor de esta variable, y ponemos aquí, para que se vea bien, el símbolo del euro. ¿Os dais cuenta cómo lo estoy poniendo? Te van a descontar, es una cadena de texto. Euros es otra cadena de texto. Y le pongo el más y el más fuera de las comillas para poder poner el valor de IRPF. Seguramente os preguntáis, ¿por qué aquí ponemos var y aquí no? Bueno, estas cositas, como son un poquito más avanzadas, las vamos viendo poco a poco. De momento nos quedamos con la idea. Nosotros tenemos la variable sueldo, que hemos dicho que son 1000 euros, y el IRPF es el 15% del sueldo, entonces será 15 por 1000, bueno, perdón, aquí tendríamos que poner 15 por sueldo, eso sí, porque así se cambia el sueldo, partido por 100, ¿lo veis? Y aquí imprimimos en pantalla cuánto IRPF me van a descontar. Lo guardamos, lo refrescamos, te van a descontar 150 euros, ¿lo ves? Vamos a probar con un sueldo casi de ministro, 1500 euros. Lo guardamos, refrescamos,
te van a descontar 225 euros. Imagínate que ganáramos 12.000 euros al mes. ¿Cuánto sería de IRPF eso? Vamos a soñar. Por soñar, que no quede, ponemos aquí en sueldo 12.000 euros, refrescamos y 1.800 euros que pagaríamos de IRPF. La verdad es que si tenemos ese sueldo no nos va a importar pagar esos 1.800 euros de IRPF seguro. Pero vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? ¿Qué es lo que nos interesa? Nosotros hemos definido una variable que se llama sueldo y decimos que este sueldo equivale a 12.000. Entendemos que son euros, pero no hay que especificarlo, ¿eh? Porque es un número, podrían ser euros, yenes, dólares, eso da igual. Y decimos otra variable IRPF que sería 15 por el símbolo del asterisco, representa el por el sueldo, partido, que es el símbolo que está encima del 7, entre 100, para calcular el 15% del sueldo, sea el sueldo que sea. Y luego mostramos un alert donde decimos, te van a descontar, esto es un string, una cadena de texto, la sumamos o usamos el símbolo más para que se concatene, para que me ponga una cosa al lado de otra, el texto, el resultado y luego otra vez me concatené el euro. Así recibo este mensaje por pantalla. Refrescamos y decimos, te van a descontar 1.800 euros. ¿Lo veis la idea? Bueno, pues como primera parte de la clase tenemos suficiente con esto, ¿eh? No queremos liarnos más, queremos entender bien los conceptos y sí que os pido que si alguna cosa se os ha escapado, volváis a ver esta parte. Es preferible verla 2 o 3 veces que no empezar con dudas lo que es la maestría. Recordamos, una variable es una caja donde guardo diferentes valores. En este caso son 12.000, pero puedo poner 20.000. Y entonces me funcionará la aplicación porque se irá actualizando el sueldo que yo haya definido en cada momento. Bueno, pues continuamos en un momento. Bueno, pues continuamos con nuestra práctica de Nueva York. Hasta ahora hemos visto cosas muy importantes como que el JavaScript, cuando lo insertamos en un documento HTML, tiene que estar dentro de las etiquetas script, ¿eh? Y es mucho mejor especificarlo correctamente. Lenguaje JavaScript, type test JavaScript. Bueno, no te preocupes ahora mismo si no acabas de pillar el concepto de las variables, porque de verdad que esto no es como una varita mágica que de la noche a la mañana lo entendemos todo, al contrario, necesitamos practicar mucho y hacer muchos ejercicios y veréis como poco a poco se ve la luz. Yo a los alumnos que tengo presenciales les digo que no se desanimen porque esto es un proceso largo. No quiere decir que tengamos que entender todo a la perfección para hacer las cosas, pero sí que es verdad que necesitamos tiempo de maduración y poco a poco iremos viendo la luz y nos hará una chispita un día de estos y decimos, ¡hala! Pues ahora entiendo esto bien. A mí me ocurre, después de dar años clase y de hacer muchas páginas web, que de vez en cuando digo, anda, he estado haciendo esto muchos años de forma mecánica y ahora entiendo por qué es así. Cuando lo tienes que explicar a otra persona, a veces es cuando tú lo interiorizas tanto que dices, caramba, por no decir aquí una cosa que no debemos decir en público, ahora sí que lo entiendo bien. Bueno, si el caramba os parece muy fuerte, podemos decir cáspita o cosas así. Bueno, vamos a nuestro ejercicio y vamos a borrar de momento esto, aunque ya os digo que vamos a volver después, más adelante, a las variables, las funciones y todo eso. Bueno, tenemos que saber una cosa con respecto a el CSS. Esto es muy importante que lo dominemos, aunque ya lo hemos dicho a veces, ¿eh? Hemos dicho que aquí tenemos el artículo, que el artículo lo podemos ver o no en función de una cosa. Mirad, si yo me voy a estilos CSS y aquí en el artículo, article, la línea 60, pongo display
none, refresco la imagen. Espera, que no estoy viendo la versión actualizada. Aquí estamos. ¿Veis? Y no se ve nada. O sea, display none y display block es la diferencia entre ver y no ver. El navegador por defecto, nosotros no tenemos que poner a todos los elementos display ni mucho menos. El navegador por defecto tiene la opción display block porque él piensa, ¿para qué va a poner este tonto una cosa aquí si luego no lo quiere ver? Pero a veces no queremos que se vea, porque recordéis que este ejercicio consiste en que yo voy pinchando los botones y se van viendo los div. Por lo tanto, el estado normal es que no se vea. Vamos a hacer la maquetación de... Bueno, vamos a hacer primero un botoncito para que nos llame a... para que se vea el elemento. Entonces vamos a poner display none para que por defecto no se vea. Lo guardamos y aquí está. Y entonces tenemos que venir al HTML, al href y tenemos que poner aquí algo para que cuando pinchemos en el botón se vea. Mirad, esto hay muchas formas de hacerlo, pero vamos a ver una de las más intuitivas. Si yo me veo aquí al href, hago un espacio y busco la opción que se llama onClick. ¿Veis? Esta palabrita está pensada para el JavaScript, para que cuando yo haga clic en este enlace, bueno, no es muy difícil de entender, onClick, para que cuando haga onClick pase algo. Mirad, yo aquí tengo en el JavaScript, antes tenía una serie de instrucciones un poco desperdigadas. Lo normal es que yo tenga todo organizado en funciones. Ya hemos dicho antes que un método es como una función y siempre está asociado a una palabra, porque es una serie de códigos que hace que ocurra algo. Mirad, para poner una función, aunque ya os digo que también lo vamos a explicar muy despacito, con muchos ejemplos y de forma muy gráfica, pero así este primer capítulo quiero que sea como una introducción a lo grande y que nos vaya sonando las cosas para luego ir matizándolas, para luego ir digeriéndolas y asimilándolas. Bueno, si yo quiero poner una función dentro de un JavaScript, pues utilizo la palabra función. ¿Veis? Con C. Tampoco es muy difícil de acordarse, ¿no? Function, dicen ellos, los ingleses. Y luego le ponemos el nombre. Pues voy a poner function muestra, porque lo que quiero hacer es mostrar el texto de la ciudad de Nueva York. Y la función siempre va con un paréntesis que se abre y que se cierra. Y luego va una llave que se abre y que se cierra. Y aquí dentro va el código de la función. El código de la función puede ser una frase o una sentencia, como se dice, o sea, una línea, o pueden ser miles de líneas, ¿eh? Esto es dependiendo de lo que necesitamos. En general, la idea de las funciones es que sean lo más breves posibles, porque así es más fácil de mantener el código y de ampliar si hace falta. Y si hacen falta más cosas, pues ir juntando unas funciones con otras. Pero en principio tenemos así. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestra función muestra? Para empezar, vamos a guardarlo y vamos a ver cómo puedo llamar aquí la función muestra. Pues es muy sencillo. Aquí pongo onClick y pongo el nombre de la función a la que quiero llamar. ¿Veis? OnClick muestra. Pues al apretar el primer botón, llamaré a la función muestra. ¿Lo veis? Así de sencillo, ni más ni menos. Como la función muestra está vacía, no va a pasar nada. Pero ¿qué podemos hacer para saber si ocurre algo? Ya lo hemos dicho en la primera parte, poner un alert. Y podemos poner un texto que ponga la función muestra funciona correctamente. Lo guardamos y vamos a ver si es así. Si pinchando en el enlace primero, donde pone opción 1, sale el alert, es que la función ha recibido el mensaje que le mandamos desde aquí y a partir de aquí podemos seguir edificando. Vamos a refrescar,
Dios mío, qué emoción, qué nervios. Si pinchando aquí se abre la ventana, es que ha funcionado correctamente el ejercicio. Pues pinchamos aquí y funciona. La función muestra funciona correctamente. Esto está muy bien. Vamos a repasar por qué, para que se nos quede bien la idea. Tenemos aquí, hemos puesto la palabrita de JavaScript onClick. Y aquí ponemos que al onClick pase algo. Pues queremos que llamar a la función muestra. Pues ponemos el nombre de la función y los paréntesis de apertura y de cierre. Para escribir una función dentro del JavaScript, simplemente utilizamos la palabra reservada function y luego ponemos el nombre que queramos. El nombre siempre es bueno ponerlo en minúscula. Si necesitamos poner más palabras, pues las siguientes palabras con mayúscula, pero sin espacios. La función muestra ahora mismo es muy sencilla porque solo tiene un alert. Pues ahí hemos puesto lo que queramos, pero de esta forma comprobamos que hay comunicación entre este onClick y entre esta función. Vamos a probar otra vez porque tengo los pelos de punta. Refrescamos, pinchamos aquí en opción 1 y funciona correctamente. La verdad es que cuando el ordenador nos da esas alegrías, nos inspira para seguir trabajando y seguir estudiando. Porque os digo una cosa, no siempre va a ser tan fácil, ¿eh? Bueno, pues visto que funciona, vamos a continuar. Vale, la función muestra, en realidad, en vez de mostrar una alerta, lo que debería hacer es mostrar el artículo primero. Recordamos que el artículo primero le hemos puesto, vamos, en general hemos puesto display none. ¿Lo veis aquí? Aquí está, display none, entonces no se ve. Entonces tendremos que actuar sobre este artículo para que se muestre. Entonces, para distinguirlo de otros artículos, porque tendremos que poner más de uno, vamos a darle un ID. Artículo ID y le vamos a poner, por ejemplo, primero. ¿Vale? Guardamos, refrescamos y sigue como están todos los artículos por defecto display none, aunque le hayamos dado un ID, no se va a ver. Vale, entonces, ¿qué tendría que hacer la función muestra? Tendría que mostrar el artículo. Hemos hablado antes de que el JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Pues tenemos que actuar sobre el objeto document. Hay una palabrita que ahora os va a parecer igual al chino, pero que la vamos a usar muchísimo. Es la palabrita getElementById. Bueno, en realidad es un método, una función. getElementById. Se escribe así. Document, ya hemos dicho que para poner un elemento, o sea, un método al lado de un objeto, ponemos el punto y ponemos getElementById. Vale, con esto lo que hacemos es obtener el control sobre un elemento específico de la página web. El elemento que queremos controlar es primero, ¿lo veis? Para ello tiene que tener un ID en dicho objeto. O sea, yo no puedo controlar una cosa si no le doy un ID. Así que a los objetos que quiera controlar mediante JavaScript les tengo que dar un ID. Luego veremos excepciones, pero en principio es así. Entonces, yo aquí pongo primero, ¿veis? Y me sale aquí para ponerlo. Bueno, pues con esto obtengo el control sobre el elemento con ID primero. Es lo que significa getElementById. Es obtener el elemento cuyo ID es primero. Pues aquí tenemos primero. Y ahora yo puedo hacer cosas. Una vez tengo el control, es para hacer algo. Pues puede ser para pintarlo de rojo, para hacerlo más grande, para hacerlo más pequeño. En este caso es para hacerlo aparecer. ¿Cómo lo hacíamos aparecer con el CSS? Pues poníamos display block. ¿Cómo podemos hacer esto con JavaScript? Pues es muy sencillo. Después de poner document, punto,
getElementById y ponemos el nombre del elemento que queremos controlar, ponemos punto, ponemos la palabrita style para referirnos a los estilos y ponemos display. ¿Veis? Y ahora voy a poner igual y comilla block. Es decir, con esta línea tan revolucionaria, que es un poquito larga y la verdad es que las primeras veces que la veamos se nos giran los ojos del revés, pero vamos a ver si entendemos lo que estamos haciendo. Con document estamos llamando a la página web en general, ¿eh? Es un objeto que representa la página. Ponemos el punto para llamar a un método, a una función. En este caso getElementById. Y con esta función lo que hacemos es controlar o coger el control, obtener el control sobre el elemento cuyo ID es primero. ¿Lo veis? Artículo primero, aquí está primero. Y ahora, de forma dinámica, y esto es lo realmente revolucionario, es que vamos a cambiar sus estilos. Y el estilo que vamos a cambiar es el display. En el CSS hemos puesto que es none, pero aquí ponemos que es block. De manera que cuando la persona, el usuario, pinche en el primer botón, en opción 1, llamaremos a la función muestra y lo que hará la función muestra es cambiar dinámicamente los estilos de primero y cambiarlo de display none a display block. Por lo tanto, se va a mostrar. Vamos a probarlo, guardamos, refrescamos y vamos a ver si al pinchar en opción 1 se nos carga el contenido del artículo primero. Atención, esto es un pequeño paso para nosotros y un gran paso para la humanidad del JavaScript. ¿Lo veis? Está chulo, está chulo. Vamos a repasarlo. Cuando yo pincho aquí en el enlace opción primero, llamo a la función muestra. La función muestra debe estar obligatoriamente en una etiqueta que se llama script para identificar que es de JavaScript. Y la función muestra lo que hace es obtener el control del elemento cuyo ID es primero y le cambia de forma dinámica el estilo, concretamente el display, de none a block. Y por eso lo vemos. Vamos a recargar la página otra vez y al pinchar en opción 1 vemos la foto de Nueva York, de los donuts y todo eso que nos gusta a ti y a mí. Bueno, pues ahora tendríamos que hacer lo propio con opción 2 y opción 3, pero lo primero que habría que hacer sería duplicar la capa, el artículo, para tener 3 artículos. Vamos a poner 2 artículos primero. Vamos al HTML y vamos a copiar este artículo y lo vamos a poner aquí debajo. Y bueno, lo primero que hay que hacer es cambiar y poner segundo. Ya no podemos tener, o sea, no debemos tener 2 IDs con el mismo contenido porque es contraproducente. ID primero e ID segundo. Vamos a la foto 1. Vamos a buscar la foto número 2. Le damos a examinar. Y ya estamos pues en el curso de JavaScript. Así que lo vamos a buscar en la maestría de JavaScript, en la clase 1, pero ya veréis que pronto nos pasa el curso, porque esto es divertido, divertido a tope. La foto 2, ¿eh? Y aquí como es el rascacielos hemos visto, pues vamos a poner rascacielos de Nueva York. Si queréis podemos dejar el mismo texto, pero para que se note que estamos cambiándolo, pues por lo menos vamos a cambiar el orden de los párrafos, ¿eh? Para que no parezca que estamos cambiando la foto nada más. ¿Vale? Aquí está. Hemos cambiado el orden de los párrafos y así parece otra cosa. Vale, pues vamos a lo que nos interesa ahora mismo. Vamos al JavaScript. Yo aquí, en el botón 1, llamamos a muestra. Evidentemente,
ahora mismo con los conocimientos que tenemos no podemos utilizar una función para todos los botones. Con el tiempo llegaremos a eso y veremos cómo hacer con una sola función que se cambien todos los botones. Pero ahora vamos a ser un poquito más prácticos y poner muestra 1 y así sucesivamente. Así que en el primer href voy a cambiarlo por muestra 1. ¿Por qué razón? Porque así en el segundo voy a poner onClick y ponemos muestra 2. Así es más fácil de entender en este momento. Lo guardamos y vamos aquí arriba. Y ahora, como vamos a hacer otra función que se llama muestra 2 y que en realidad es casi idéntica a muestra 1, pues lo que podemos hacer es copiarla y pegarla. ¿Veis? La copiamos y la pegamos. Y tenemos aquí muestra 2. Bueno, ¿qué tiene que hacer muestra 2? Pues mostrar el contenido de del segundo artículo. ¿Veis? Entonces tendremos que poner document getElementById en vez de primero, ¿qué tenemos que poner? Pues lo podemos copiar esto y lo pegamos aquí. Y lo mismo, accedemos al control del elemento segundo, le damos el estilo display block. Vamos a guardar y vamos a ver lo que pasa. Refrescamos. Vamos a comprobar que sigue funcionando el 1. Funciona el 1. Vuelvo a refrescar y funciona el 2. Perfecto, ¿eh? Pero vamos a refrescar otra vez y veréis qué problema tenemos. Si yo pincho el 1 y luego pincho el 2, se me va juntando todo. ¿Lo veis ahí? Se me junta. Porque en realidad lo que no he hecho es desaparecer el 1. Es decir, cuando yo pincho en el 2, lo primero que tendría que hacer es volver a poner en display none el 1, los demás elementos, ¿entendéis? Porque si no se me quedan todos activos y se me van juntando unos con otros. Por lo tanto, vamos a poner aquí, copiamos esta línea y la vamos a pegar aquí abajo. Document getElementById primero y aquí pongo display none para que en el caso de que pinche en el botón 2 me borre el 1. ¿Lo veis? Y lo mismo lo voy a poner aquí arriba para que cuando pinche en el botón 1 me borre el botón 2 en caso de que estuviera abierto. Voy a refrescar y ahora pincho en el 1, pincho en el 2, ¿veis? Y me ha borrado lo del 1 y así puedo conmutar todas las veces que necesite sin ningún problema. De esta forma estoy consiguiendo un código eficiente. Luego ya os digo que veremos otras maneras de hacer esto un poquito mejor, pero para 3 botones, que es lo que va a tener la aplicación, nos sobra. Recordamos lo que hacemos. Estamos llamando desde el botón a la función muestra 1 o muestra 2. El botón opción 1 llama a muestra 1 y el botón opción 2 llama a muestra 2. Una función es un bloque de código que tiene la palabra clave function y se abre y se cierra con una llave. ¿Qué hace la función muestra 1? Obtiene el control sobre el elemento primero, el artículo primero, y lo pone en display block. Y obtiene el control sobre el artículo segundo y lo pone en display none. Si es el caso que ya está en none porque es la primera vez que abrimos el botón, no va a haber ningún cambio porque seguirá estando en none. Pero así conseguimos que para otras veces que ya está abierto se cierre primero. ¿Y qué es lo que hace la función muestra 2? Pues hace algo parecido. Obtiene el control sobre el elemento segundo y lo pone en display block para que se vea y cierra el elemento primero. Bueno, pues vamos a continuar con el reto.
Bueno, ya tenemos el primer botón programado y el segundo, y funcionan perfectamente porque cuando pincho en el primero desaparece lo del segundo y viceversa. Pero como ves, el botón 3 no funciona. Este es el reto que te propongo, que te atrevas con lo que hemos visto hasta ahora de JavaScript, que no es mucho, pero es suficiente para que funcione el botón 3 de forma correcta. Recuerda que el artículo 3 no está maquetado, así que sería buena idea empezar por maquetar el artículo tercero. Y después ponte con el JavaScript, pierde el miedo porque no es difícil. Y sin embargo es muy divertido. Si te atascas o quieres ver cómo lo hemos solucionado, sigue viendo el vídeo en unos instantes. Pero lo de siempre, no hagas trampas, intenta solucionarlo por ti mismo, que es mucho mejor y mucho más gratificante. Bueno, pues vamos a resolver el reto. Decíamos que teníamos el botón 1, el botón 2 que funcionaba perfectamente, pero el 3 no hay nada que hacer. Vamos a ello. Lo primero que debemos hacer, decíamos como pista, es maquetar el artículo tercero, dado que no estaba hecho. Así que podemos copiar el primero, lo copiamos y lo pegamos dentro de la sección para que no se nos estropee la maquetación. Pensad una cosa, el JavaScript no es una cosa completamente diferente del CSS y el HTML. Está pensado y diseñado para trabajar todos juntos en armonía, por lo tanto no nos podemos olvidar del HTML y del CSS, al contrario, tenemos que pensar en formas de que estén unidos y juntos. Así que vamos a poner aquí id tercero. Y vamos a traer la foto, le damos a examinar, estamos en el reto y traemos la imagen 3 de un típico barrio de Nueva York. Y podemos poner aquí la esencia de Nueva York. Y para que cambie un poco, en vez de clase amarillo, vamos a poner clase naranja. Vamos al CSS y hacemos la clase naranja si os parece. Estaban aquí las clases, vamos a ver dónde lo teníamos. Bueno, ahora no lo... aquí está. Article, span, ponemos naranja y podemos poner el color puro, que no tiene importancia. Color orange. Lo guardamos y ahora vamos a los enlaces. Pues si el botón 1 llamamos a muestra 1, el 2 llamamos a muestra 2, el 3 ¿qué tendremos que hacer? Ponemos on click, muestra 3 y abrimos y cerramos el paréntesis. Lo guardamos y vamos a hacer la función muestra 3. Yo siempre que hago así funciones, porque es muy fácil despistarse, como me ha pasado ahora mismo que he puesto el 89 en vez de los paréntesis, me gusta poner un alert para comprobar que funciona, ¿eh? Os invito a que os acostumbréis a esta práctica porque os irá muy bien. Y ponemos la función 3, ok, o algo así, para saber que está funcionando. Refrescamos la ventana, pincho en el 3, ¿veis? La función 3, ok. Así estoy seguro de que hay comunicación entre el enlace 3 y la función 3. Esto es fundamental. Vale, pues lo que tengo que hacer en la función 3, como he definido el elemento tercero, el id tercero, tengo que obtener el control sobre él. Así que voy a poner document getElement by id y cuando pongo la coma, veis que me sale ya tercero porque detecta que es un id, lo pongo y así no me equivoco. Y le pongo style display igual a block. Comprobamos que funciona, refrescamos y me carga el contenido 3, donde están todos los musicales que deberíamos ver en Nueva York, especialmente el Wicked,
y El fantasma de la ópera, muy recomendables. Bueno, y para que no nos pase lo de antes, pues si pinchamos en el 1 y luego en el 3, para que no se nos mezcle, entonces tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho, ¿eh? Pero además ahora con todos. Entonces ponemos aquí document, get element by ID y ponemos primero. Y ahora ponemos style display es igual a none y copiamos para poner también el segundo. Es decir, queremos borrar todos los que haya porque no sabemos la persona en qué orden va a pinchar los botones. Lo que tenemos claro es que cuando pincha el tercero desaparecen el 1 y el 2, sea que estén abiertos o no, y se activa el tercero. Cuando pinchamos en el segundo, aparece el segundo y desaparece el primero y el tercero. Y cuando pinchamos en el primero, tiene que aparecer display block el primero y desaparecen el segundo y el tercero. Lo podemos copiar y así lo escribimos tanto. ¿Veis? La idea es una llave de más. Tenía y por eso saltaba el error. La idea es que activemos el botón que corresponda, el primero, el segundo y el tercero, y desactivemos los otros dos. Y hacemos así porque no sabemos el orden en que la persona va a tocar los botones. Pero de esta forma conseguimos, de una forma un tanto rudimentaria ahora mismo, pero que funcione la aplicación perfectamente. Vamos a guardarlo y vamos a ver si funciona. Pincho el 1, pincho el 2, pincho el 3, pincho el 2, pincho el 1, pincho el 2, el 3, el 1, tal. Sea como sea, siempre funciona. Esto es fantástico, ¿eh? Lo veis lo poquito que nos ha costado hacer una aplicación que funcione perfectamente, ¿eh? Y vaya cambiando todo el contenido. Vamos a recordar cómo lo hemos hecho. Nosotros hemos maquetado 3 artículos, cada uno con un ID, primero, segundo y tercero. La clave está en que en el CSS a todos los artículos les hemos dicho que tengan por defecto el display none, es decir, que no se muestre en la pantalla. A continuación, hemos creado 3 botones, 3 enlaces, pero al añadir la palabrita onClick que está reservada a JavaScript, pasa algo más que un enlace. Al pinchar en el primero, llamamos a la sección o al código o a la función, mejor dicho, que se llama muestra1. Al pinchar en el segundo, llamamos a muestra2 y al pinchar en el tercero, llamamos a muestra3. El código JavaScript sabemos que tenemos que ponerlo dentro del head de una página web, en las etiquetas script, ¿eh? Y aquí hemos creado las funciones muestra1, muestra2 y muestra3. Las 3 hacen prácticamente lo mismo, pero cambiando los elementos sobre los que actúan. La función muestra1 lo que hace es obtener el control con la palabrita getElementById. Ponemos el ID entre comillas, comillas simple, y aquí estamos controlando el objeto que se llama primero, que es el artículo primero. Y le decimos que el style display sea block. Como en el CSS hemos puesto que sea none, al pinchar en el botón se muestra el primer artículo. Y decimos que el segundo y el tercero se quiten si es que estuvieran mostrados, si no se quedaría exactamente igual que estaba. La función muestra2 hace lo mismo, pero actúa sobre el segundo, y la función muestra3 actúa sobre el tercero. Como veis, el JavaScript no es un lenguaje difícil y con muy poquitos conocimientos podemos hacer grandes cosas como lo que estamos viendo en pantalla. La curva de aprendizaje es muy rápida, así que si este primer capítulo te ha venido un poquito grande, te invito a que lo repases hasta que lo entiendas bien. Tampoco es cuestión de que lo veas 1000 veces,
porque sigue avanzando y verás como algunos conceptos se van repitiendo. En el segundo capítulo vamos a volver a explicar lo que es una variable, una función, bueno, casi en todos hasta que lo asimiles y lo interiorices. Lo que importa es que le pierdas el miedo y empiezas a hacer pruebas. Te pongo otro reto más. ¿Por qué no intentas hacer una cuarta pantalla, un cuarto botón y un cuarto contenido? Inténtalo. Seguro que en el proceso disfrutas haciéndolo. Y ahora no os vayáis todavía porque nos quedan unos cuantos trucos para todos vosotros. Ya hemos dicho que una variable es una caja, un contenedor que contiene un valor en JavaScript. Vamos a poner aquí la especificación, test JavaScript, y ponemos language, también está bien puesto, ¿eh? Si alguna vez se nos olvida alguna, tampoco es un pecado mortal, pero así lo ponemos de forma más correcta. Bueno, pues si yo digo este valor, por ejemplo, una variable, voy a definir la variable idioma y pongo español. Bueno, ya hemos dicho que mejor pongamos comillas simples, luego ya veréis razones de por qué. Y entonces yo pongo aquí un alert y pongo idioma. Ya sabéis que cuando pruebe esto me saldrá una ventanita. Vamos a ver, idioma, ¿eh? No lo he escrito bien, tiene que estar exactamente escrito la variable como la he definido aquí. Me saldrá una ventanita con español. Las variables también se puede operar con ellas, es decir, si yo pongo aquí idioma 1 y pongo aquí variable idioma 2, pongo por ejemplo francés, aquí podría poner elige, pongo un string, elige el idioma, dos puntos y pongo un más, como hemos dicho antes, para concatenar idioma 1, pongo la coma para la comilla, perdón, para poner otra cadena, y pongo idioma 2. Y aquí pongo un espacio para que no se quede todo junto. ¿Veis? He puesto un string, una cadena, la variable idioma 1 que es español, he sumado otro string que es el O y he sumado un cuarto elemento que es la variable idioma 2. Lo vamos a probar. ¿Veis? Y me pone, elige el idioma, español o francés. Y por supuesto, yo aquí puedo poner lo que yo quiera. Alemán o inglés. Incluso cuando aprenda a hacerlo, estos valores los puedo capturar de la base de datos. La base de datos y son valores totalmente dinámicos. Alemán o inglés. ¿Lo veis? Las variables pueden ser de diferentes tipos. Hemos visto variables que son string, que son cadenas de texto, pero también pueden ser numéricas, como hemos hecho antes con el sueldo, ¿eh? Yo puedo poner también variables numéricas y también hay un tipo de variables, para que no suene, que se llaman booleanas. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿sabes inglés? Pues está la variable say inglés. Y puede ser true o puede ser false. Las variables booleanas son aquellas que solo permiten dos valores, true o false, encendido o apagado. Pero esto lo iremos viendo poco a poco. No nos agobiamos y nos preocupamos porque lo vamos a ver muy claramente. Lo que quiero que nos quede claro es que una variable es como un contenedor, una caja, y que la podemos llenar de diferentes cosas en función de nuestros intereses. Podemos poner, en el caso del idioma, alemán, español, francés. Eso sí, solamente uno a la vez, ¿eh? Hay un tipo especial de variables que admiten varios valores, que se llaman arrays, pero no los vamos a ver ahora, ¿eh?
Las variables que vemos ahora son una caja donde ponemos algo dentro. Y no confundimos el nombre de la caja, que sería idioma 1, con el contenido, que sería alemán, español o francés. Bueno, como veis, hemos empezado fuerte con el JavaScript, porque en 17 horas a partir de ahora tenemos que dominarlo a la perfección. Así que vamos a ello, ánimo y verás cómo conseguimos superar esta maestría de JavaScript.